comparativo, ¿no? Pero finalmente, pues, veámoslo de esa manera. Entonces, estos artículos que se pretende cambiar, bueno, están sujetos a un procedimiento legislativo, todos lo sabemos, ¿no? Donde, como decía hace rato, los partidos, aunque sean de mínima representación, tienen algo que decir. Pero resulta que en su ámbito político, en su ámbito partidario, nos dejan de lado, incluyendo el gobierno, ¿no? Entre ellos hacen sus enjuagues, ¿no? Un enjuague que no necesariamente te va a favorecer a ti, ni al partido, a la sociedad, etc. Pero dentro de esta mecánica, dentro de esta pretensión del Ejecutivo, pues se afecta sin lugar a dudas la democracia, ¿no? Dentro de otras cosas, me voy a permitir aquí revisar unos apuntes que traje. La pretensión principal de esta iniciativa es darle un cambio, por no decir desaparecer, al instituto, al único órgano ciudadano que tenemos público, que se llama Instituto Nacional Electoral. Ese instituto no es del gobierno, es de nosotros, ciudadanos, ¿no? Y ha sido y sigue siendo uno de los más robustos, de los más completos. Vaya, las elecciones, tenemos gente de todo el mundo, de las Naciones Unidas, que viene y que habla bien, y no tan solo habla bien, sino se lleva ejemplos de lo que es la democracia mexicana a través del ejercicio del Instituto Nacional Electoral. Tenemos gente muy conocedora, ¿verdad? Pero no todos lo piensan así, y menos los que actualmente gobiernan. Es cierto que por ahí se enarbola la bandera de que primero los pobres, pues sí, pero los pobres no cayeron del cielo. Los pobres es una consecuencia de la política, ¿no? Insisto, no todos los gobiernos han sido los mejores, ¿verdad? Sin embargo, la gente empieza a enfocarse en los individuos por cuanto a cómo resultó la administración que le correspondió, ¿no? Así tenemos que, pues, la administración de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, no fue la mejor, tuvo aciertos, tuvo también fallas, ¿verdad? Pero eso es lo que se enfoca los contendientes políticos para enaltecerlo y, pues, de alguna manera ofrecerle a los votantes una realidad que, pues, va pues, en interés de esos partidos políticos o de esos gobernantes. Dentro de los cambios del INE está precisamente lo que comentaba ahorita, cambiar no nada más las siglas del INE, sino el sentido, el famoso INEC, ¿no? Instituto Nacional de Elecciones y de Consulta, ¿no? La propuesta de esta iniciativa señala que cada uno de los poderes de la Unión va a proponer 20 perfiles. El Ejecutivo 20, el Legislativo 20, el Judicial 20. Yo no voy a decirles nada que ustedes no sepan, que la mayoría actualmente en el poder, tanto en el poder legislativo como en el ejecutivo, pues ya tendría ahí 40 perfiles, de los cuales se elegirían los mejores, pero el método de la elección, eso es lo que resulta preocupante, pues, ¿no? ¿A quién se va a escoger y cómo se les va a elegir? ¿Cómo sabemos quiénes son? Los actuales, ustedes tienen toda su currícula y sabemos quiénes son. Pero este nuevo método nos pone en un predicamento por cuanto a no sabemos exactamente cuáles van a ser los perfiles, ¿no? Y evidentemente esos perfiles vendrán favorecidos por quien lo propone, ¿no? Entonces, y no nada más el Instituto Nacional Electoral, sino también aquellos que juzgan lo jurídico electoral, es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y les digo una cosa, que este famoso INEC estaría bajo el resguardo, bajo la tutela, bajo la autoridad de la Secretaría de Gobernación. ¿Y la Secretaría de Gobernación a quién le obedece? Más claro ni el agua, ¿no? Volveríamos a aquellos tiempos donde el gobierno ya representaría la democracia de todos y cada uno de nosotros, lo cual es inaudito. Democracia, insisto, es nuestro sentir, nuestro análisis, nuestro raciocinio, nuestra decisión, no la de los partidos políticos, ¿no? También se pretende desaparecer, entre comillas, la soberanía de los estados por cuanto a que los estados tengamos nuestros propios órganos electorales, los famosos OPLE, ¿no? Se pretende
que desde un centralismo electoral intervengan en el Estado para la elección de los gobernantes estatales y hasta los municipales, por un lado. Y por otro lado, se pretende también desaparecer el número de representantes, ¿no? En los estados, de 15 hasta máximo 45 representantes diputados que tuviéramos localmente, ¿no? Y pues ahí, ¿qué tenemos que decir los ciudadanos? Somos nosotros quienes de manera, ¿cómo se puede decir? Desde el principio, el municipio es donde más se siente la política, no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, es como sentimos lo que está sucediendo. Y pues esto de que vengan a tratar de intervenir en cuanto a la organización de las elecciones, una entidad que no sabe la mecánica que está sucediendo aquí, pues sí, también nos debería llamar la atención, ¿no? Decía hace rato que los propuestos o los candidatos plurinominales tenderían a desaparecer. El nombre lo dice plurino, todos nominales, saber quiénes son. Y el desaparecerlos pues restaría representación a diversos sectores de la sociedad. No todos interpretamos la política como lo que es, ¿no? Nos decía Platón que somos un animal político. ¿Pero por qué? Porque somos seres gregarios, pues seres que nos identificamos con los pares, ¿no? Y con las instituciones, lo cual me trae a la mente lo que dice el artículo 41 de la Constitución en cuanto a lo que son los partidos políticos, ¿no? Entidades de interés público. Son entidades de interés público, cuya única, que además la ley determinará la forma, la manera en que van a participar en los procesos electorales. Pero los partidos políticos, déjenme decirles que no nada más están para participar en procesos electorales. Los partidos políticos tienen chamba todo el tiempo. Iniciativas ciudadanas, procurar el bienestar, hacer oposición, etcétera, etcétera. Pero se les enfoca a los partidos políticos como aquellos actores dentro del proceso electoral, y hay más chamba que eso. Hay un país que tenemos que pues cuidar, ¿no? Y esa es chamba de los partidos políticos, ¿no? Son entidades de interés público, no son de sus dirigentes. Decía hace rato que los dirigentes es una cúpula nada más, son unos cuantos, y esos cuantos deciden precisamente las políticas internas del partido, pero a la postre las políticas de gobierno. Por cuanto, y esto yo lo considero que sí está, de alguna manera es positivo, ¿no? El reducir el financiamiento de los partidos políticos. Se gasta una millonada. Cantidades, pues, mucho. ¿Y de dónde creen que viene el dinero? Pues ya lo sabes, de ti y de mí, ¿no? Y dinero que además no se declara, que tiene ciertas excepciones los partidos políticos ahí, la propaganda, los timbres postales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Y dónde queda esa lana? ¿Dónde queda, no? Pero nos argumentan que se está ahorrando. Bueno, ojalá que fuera en beneficio de todos ese ahorro, ¿no? Entonces, este ejercicio de la democracia no es barata. Yo les digo a ustedes, a ver, un país en el mundo que no le invierta sus elecciones. Tenemos el ejemplo que acaba de pasar recientemente en Brasil, ¿no? Ahí se gastó una millonada también. Y aún así no hay conformismo. Esperemos que en el año 24 tengamos pues la manifestación de los ciudadanos. Fíjense que una cosa, yo pienso que con esto que está pasando, ojalá que estas crisis, voy a ponerlo de esa manera, provoque que salgamos más gente a votar, ¿verdad? Es como que preocupante que, insisto, tantos votantes que estamos registrados, que tenemos nuestra tarjeta de elector y no ejercemos ese derecho. Aquí en la frontera, bueno, pues, se van allá al otro lado a hacer su shopping o lo que sea, ¿no? Pero esto que está sucediendo sí debe de despertarnos y ponernos en la voz de alerta para poder, pues para poder participar en el ejercicio del poder público, ¿no? El hecho de la propaganda gubernamental también es de llamar la atención. Señala precisamente que podrá el gobierno
hacer propaganda en tratándose de cuestiones de servicio público. O sea, van a llegar las elecciones y de repente te voy a empezar a poner alumbrado, voy a pavimentar las calles y evidentemente, pues, o te voy a dar pensiones, ¿no? Háganme que lo comente actualmente. Voy a condicionar. Sí, y fíjense que de las estadísticas que tenemos, pues el gobierno actual no es nada tonto, ¿no? La mayoría de los votantes son como ustedes y como yo, ya gente mayor de la tercera edad. Y ahí se enfoca el grueso de la votación, ¿no? Amén de los estados donde tienen más votantes, ¿no? El Estado de México, Veracruz, Puebla, etcétera, etcétera, ¿no? Con que se gane eso ya, Baja California, pues, no representa nada. Te pongo ahí un gobernante que pueda ser afín a mis principios y pues ahí la llevamos, ¿no? Pero esto de la política, insisto, fría y tristemente se manejan números desde otra perspectiva y no la perspectiva tuya y mía como ciudadanos, ¿no? Entonces, yo siento que aquí sí tenemos que echarnos un clavado a la Constitución, revisarla, hacerla pública, comentarle a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros compañeros que hay una Constitución precisamente, como decía, lo que nos